¿Presenta usted? ¿Lo presento yo al compañero? Bueno, venimos de un intenso programa con compañeros valiosos, Carlito Raimundi, Jorge Rachidi. Ahora tenemos en línea Hugo Chumbita, a un compañero más joven, de otra generación, pero un importante dirigente gremial, de un gremio muy cascoteado en estos últimos tiempos, que es el CIPREVA, es el compañero Agustín Lecky. ¿Cómo te va, Agustín? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, acá estoy en la mesa con Marcelo Dualde, con Pascual Manganiello. ¿Cómo andás? Yo soy Guillermo Varela. Para todos. Nos conocemos ahí de Patria y Futuro, de esos encuentros, Agustín. Yo la duda que Bueno. tengo es por qué dice que vos sos más joven que nosotros. Eso no sé. No, es más joven seguro. Pero igual estoy para meterme en el debate anterior, ¿eh? ¿Cómo decías? Que más allá de la edad estoy para meterme en el debate anterior. Ah, sí, cómo no. ¿La estuviste escuchando? Estaba escuchando, muy interesante. Dale, ¿qué querés decir? Empecemos por ahí. No, yo creo que hay un sector de compañeros y compañeras que en otro contexto histórico, pero que reivindicamos las causas y la bandera de Cook, y yo creo que está vigente. Por ahí no tiene por ahí no se lo define de la misma manera, o muchos incluso sin la conciencia de que hubo diputados o referentes como Cook. Lo digo pensando cuando en su época de diputado, por ejemplo, donde, bueno, el peronismo no era la estructura que fue después, obviamente, de los dos primeros gobiernos de Perón, y él, en el caso nuestro, nos toca muy de cerca porque, por ejemplo, en la expropiación del diario La Prensa, la prensa se expropia después de un conflicto sindical, en particular con el gremio de canillitas, y él tuvo un rol destacado en la Cámara de Diputados cuando se vota la expropiación. Y también era diputado cuando se hace ley el Estatuto del Periodista Profesional. Así que, obviamente que no es su única etapa, su etapa por ahí más destacada era la resistencia peronista, pero digo, también, incluso con una figura tan importante como Perón en el gobierno, tuvo un rol destacado y tenía mucha autonomía y mucha capacidad de plantear líneas, críticas, más allá de la figura que era Perón. Lógico. Yo siempre que entro a tu gremio, al gremio de ustedes, los periodistas, veo que hay importantes fotos de compañeros que ustedes reivindican, como Rodolfo Walsh, como Pacurondo y otras figuras del periodismo que marcaron un rumbo político en la Argentina y también tenían una visión política bastante afín a estos compañeros, a Cook, a Perón, hacían toda una síntesis de ese pensamiento, y eso ustedes lo rescatan como gremio, como acuerdo por lo menos de la conducción que hoy tiene el CIPREVA, ¿no? Sí, además en nuestro caso, bueno, los compañeros que mencionas, muchas veces no se sabe, pero tuvieron un rol también destacado como militantes sindicales, porque en el caso de Walsh, bueno, además de ser parte de quienes producían el periódico de la CGT de los argentinos, este año cuando nosotros editamos un libro en donde, entre otras cosas, hablábamos de los 50 años de los convenios que se cumplen este año, fueron en el 75, la mayoría de los convenios colectivos de actividades, los más importantes se firmaron ese año, en un contexto de movilizaciones populares enormes, de huelga general de la CGT, que en ese marco con el Rodrigazo, que termina reconociendo la carrera, por ejemplo, y Celestino Rodrigo. Nosotros ahí mostrábamos algunas fotos en ese libro donde está Walsh con carta por un reclamo salarial o por puesto de trabajo, y también, bueno, por la libertad de expresión, muchos periodistas asesinados por la AAA, y en ese momento él se movilizaba a su hija, que fue delegada del diario de La Opinión, y militaban en lo que era el bloque sindical peronista, y bueno, que eran parte, ¿no?, de todo un movimiento que seguía el peronismo. También había compañeros del PC, del trotskismo, compañeros del Partido Socialista, que también eran fuertes en el gremio de prensa. Así que bueno, es parte de nuestra historia. Ahora te paso con los compañeros que seguro que van a querer hacer alguna pregunta, pero te consulto, ¿cuál es la realidad hoy del gremio de prensa? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Qué necesidades tienen? Ahí acabamos de leer un decreto que sacó hoy el presidente derogando una paridad que existía en los trabajadores del Estado, muchos periodistas son trabajadores del Estado, que existía una paridad entre los contratados y los de planta permanente. Esa paridad salarial por decreto, Milei la derogó, entonces
a la baja van a ir los transitorios y los plantas permanentes van a ser... Es como una intención también de dividir al movimiento obrero, a los trabajadores, sí. ¿no? Sí, los que están precarizarlos aún más, ¿no? Sí, también atacarlos a través del salario. Y bueno, este gobierno, mira, yo soy trabajador de la televisión pública, más allá de estar hoy ocupando un cargo en el sindicato, y a mí me toca, tengo todos llené todos los casilleros, ¿viste? Es muy novismo esto, porque ataca los derechos laborales, ataca la comunicación y ataca a los trabajadores del Estado. Entonces, tengo todos los números contra este gobierno. Bueno, a los dirigentes sindicales desde ya, ¿no? Nosotros, una de las primeras medidas del gobierno fue el protocolo antipiquete. Nos cayó en el sindicato una multa de 65 millones de pesos, no sé si se acuerdan, por movilizarnos a tribunales cuando fue el DNU 70, la reforma laboral que querían hacer, que pudimos frenar con el amparo de la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, más allá de eso, nos están atacando de todos lados y la realidad de nuestro gremio es terrible, porque hay un nivel de precarización total. Los compañeros y compañeras tienen que tener 2 o 3 laburos para poder tener un sueldo para sobrevivir. Tampoco es un sueldo que no le permita vivir bien como uno se merece. Y eso, para llegar a ganar un par y medio, que tampoco te permite, tener que tener 3 empleos, 2 empleos de tiempo completo, algo más. Y bueno, la situación, eso es muy difícil también ejercer la profesión como nosotros la reivindicamos, ¿no? Es imposible tener tiempo para... Imposible, ¿no? Los compañeros a pesar de eso, a pesar de todo lo hacen, pero es muy difícil y genera trastornos de nuestros familiares, en la salud mental de nuestros compañeros, en la salud en general. Así que la situación, que obviamente es dramática, no es exclusiva del gremio de prensa. Los trabajadores públicos lo mismo, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la docencia. Claro. Digo, es un modelo que vino a instalar que vino a profundizar este gobierno. Cuando uno reivindica, por ejemplo en Latinoamérica, los derechos laborales de la clase trabajadora argentina, bueno, lo que ellos quieren justamente es que eso no deje de ser el ejemplo y que acá se consolide un modelo neoliberal con una clase trabajadora sin derechos y disciplinada. Porque cuando uno tiene derechos, está disciplinado y es así. Cuando un trabajador no tiene vacaciones aguinaldo, tiene más caso de que lo rajen, porque no tiene indemnización, tiene más caso para exigir una paritaria, para defenderse laboralmente. Bueno, eso es lo que quieren hacer con nuestro país. Digo, lo fundamental del programa de gobierno es el ancla de los salarios, del programa económico de gobierno. Incluso más allá del endeudamiento y el objetivo estratégico es un país sin derechos laborales. Eso es lo que quiere para mí las grandes corporaciones, y en eso Milei, más allá que después disienten en los modos que quizás tiene Milei, pero en eso hay coincidencia ideológica con todo lo que fue el macrismo y con las grandes corporaciones, incluso los dueños de los medios. Claro. Que por ahí les molesta su verborragia, su beligerancia discursiva, pero en eso tienen coincidencia ideológica. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, obviamente coincidimos y estamos convencidos Pascual te está de que hablando. la derrota del modelo que encabeza Milei junto a Macri y los Menem siempre va a ser desde la política. Y ahora, bueno, marchamos a unas elecciones legislativas que creo que son una de las elecciones legislativas más importantes de los últimos años, porque prácticamente nos parece que se define no el rumbo, sino el futuro del gobierno nacional, que está en caída libre, más allá de eso que señalabas vos de endeudamiento permanente, rebajas salariales y toda la resistencia a la que se ve obligado nuestro pueblo contra este gobierno de Cipayo. ¿Ustedes cómo analizan desde el gremio y obviamente desde tu concepción política el futuro inmediato del 26 de octubre? Nosotros hablamos con uno de los dirigentes del espacio, Carlos Raimundi, donde señalaba que el 27 de octubre se consolida la posibilidad de un nuevo liderazgo detrás de Axel Kicillof. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, por primera vez en mi historia, que por ahí no es tan
en los 15 años que yo milito sindicalmente, es la primera vez, y muchos más a nivel militar en general, es la primera vez que en la asamblea de base discutimos las elecciones legislativas al nivel que lo estamos discutiendo ahora. Para ponerte un ejemplo, nosotros siempre tratamos de ser muy respetuosos de todas las tendencias, de todas las orientaciones políticas que hay de nuestros compañeros y compañeras, y obviamente de integrar el conjunto. Esta es la primera vez que está clarísimo que para frenar a Milei hay que votar a la Fuerza Patria. Además de la lucha callejera que damos todos los días, de la resistencia, eso desde ya. Pero me pasó en la asamblea multitudinaria, en la televisión pública, no sé, con 300 compañeros, 400 compañeros discutiendo específicamente las elecciones, porque ya hicimos paros, ya estuvimos en la calle, lo seguimos haciendo, de todo tipo de movilizaciones, pero necesitamos darle un segundo golpe político. Yo lo que decía ahí, compañero Carlos, comparto, pero le agrego algo. Yo creo que el liderazgo de Axel, primero que obviamente ganó 2 elecciones ejecutivas en un lugar súper importante para nuestro país, como la provincia de Buenos Aires, pero que se termina de consolidar ese liderazgo en el 7 de septiembre y el acierto del desdoblamiento. Porque uno puede ver el punto de quiebre de este gobierno hoy en retrospectiva, esto libra o el discurso de Davos cuando salen masivamente las diversidades y las compañeras sobre todo movilizamos ese 1 de febrero. Daría en paralelo tuvo esas dos cosas, ¿no? El primer caso de corrupción y un quiebre con un sector en donde lo demostraba que efectivamente el liberal no tenía nada, y que estuviera en facho, escondido en algunas ideas liberales económicas, sin duda, pero un facho. Entonces, creo que ahí, si uno ve en derrotero después del 1 de febrero, hay toda una serie de cosas en las que no se puede recuperar y cada vez son peores en este gobierno. Ahora, el golpe político es el 7 de septiembre. Lo que cristaliza todo eso y lo que lo consolida, todo eso que viene pasando socialmente en la calle, es el 7 de septiembre. Y hay que reconocer un acierto en el diseño electoral de todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, proporcionado, y en la estrategia política, en particular de Axel. Y del 7 de septiembre para acá empieza una caída mucho más pronunciada del gobierno, porque digo, ya había tenido casos de corrupción, por eso mencionaba lo de Libra. Los audios españoles no es el primer caso de corrupción de este gobierno. Ahora, los audios españoles vienen de la mano con la derrota en la provincia de Buenos Aires, que fue aplastante. A mí me hizo acordar mucho de la derrota de Vidal en las PASO del 2019 con Axel también, que fue muy importante, porque nadie se lo esperaba, pero evidentemente socialmente ya pasaba de un día para el otro la gente se despierta y pierde por 15 puntos una fuerza política en un lugar. Entonces, bueno, el 26 de octubre para mí hay que, en primer lugar, consolidar ese triunfo del pueblo contra el gobierno del Milei. Y eso indefectiblemente lo que va a hacer es seguir fortaleciendo el liderazgo de Axel, sin duda. Bien. Hoy a las 3 de la mañana viene el Cascote, un compañero que comparte la construcción de Patria y Futuro con nosotros y que tuvo el coraje de participar de la flotilla Sumud. Estuvo detenido en el sur de Israel, cerca de Egipto. Creo que después lo trasladaron a otro país árabe, a Turquía, si no me equivoco, y está llegando hoy a Aeroparque a las 3 de la mañana. Hay un grupo de compañeros que lo van a ir a recibir. ¿Qué opinión te merece todo esto que emprendieron estos compañeros argentinos de distintas orientaciones políticas? Después vamos a hablar con otro capitán de barco también. ¿Cómo lo viste eso, Agustín? No, con mucho orgullo. Obviamente que la lucha es una lucha colectiva, necesita también de gestos individuales, el gesto de los compañeros me parece muy importante, el transporte de Cele, nosotros lo conocemos mucho a él, sabemos la integridad crítica, que tiene, y me parece que pusieron en riesgo grande su vida, porque es una empanada dificilísima, y bueno, también demuestra la voluntad, en el caso nuestro, de la fuerza política, de Patria y Futuro, y también de nuestro pueblo, ¿no? De solidarizarse
con una causa como la de Palestina, ante un genocidio que es ocultado, comunicación en nuestro país, que es silenciado, que en un país como el nuestro genera mucha comunidad, es muy particular como se trata el tema Palestina en nuestro país, a diferencia de otros países de la región. Yo veía las movilizaciones en Europa o en otros países de América Latina o Brasil, que eran masivas y a uno le da mucha impotencia, y eso tiene que ver también, me parece, con lo que pasó en el pasado reciente en nuestro país con la comunidad judía, con la sensibilidad que eso genera y que en algunos lugares se interprete de tan mala manera lo que es un genocidio y lo que es un genocidio, y se termina armando una teoría de los demonios con el pueblo palestino, la termina silenciando en los grandes medios de comunicación. Entonces nada, lo de los compañeros la verdad que nos llena de orgullo y no nos sorprende, y bueno, creemos que más allá de celebrar la liberación de nuestros compañeros, hay que seguir peleando para visibilizar este genocidio en la historia palestina. Sí, nosotros compartimos acá en la mesa que, a contrario de lo que sucede en otras partes del mundo, en la región y en Europa y en muchos otros lugares, las movilizaciones como la que, por ejemplo, ayer hubo una también, siguen siendo flacas, ¿no? Sí. Me parece que también la clase política, algunos sectores de la política de nuestros espacios, también escasean en sus intervenciones en contra de Israel y a favor de la causa palestina. Ahí vimos, por ejemplo, ayer una declaración de Tahir Hackman que me parece que viene bien al caso, porque él explicó dónde nació, que sus padres eran exiliados y demás, pero también aclaró que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Me parece que era necesario que lo hiciera, porque también hay gestos que vimos hace poco tiempo de otros candidatos de esa misma lista, en el sentido contrario, ¿no? Sumándose a grupo de apoyo a Israel con legisladores de la ultraderecha. La verdad que cosas que confunden y que no ayudan, ¿no? Y eso me parece que también es parte de la responsabilidad que no podamos acumular para defender a los palestinos, ¿no? Sí, sin duda. El poder económico que tiene el sector sionista es muy fuerte, yo creo que eso influye, y como te decía antes también, lo que sucedió en el pasado reciente en nuestro país, en los años 90, con el pasado de Israel, me parece que hay una sensibilidad ahí, una cierta confusión entre lo que es el antisionismo y el antisemitismo y la defensa del pueblo palestino. Por eso yo creo que hay que salir de la teoría de los demonios. El pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, viene siendo hostigado. Bueno, antes citábamos a Walsh al principio de la nota. Walsh en el año 74 escribe para el diario de Noticias, cuando el presente viaja al Líbano y a Gaza y ve cómo bombardean al pueblo palestino. Esto no es nuevo. Lo que estamos viendo ahora es por primera vez un genocidio filmado, que todos lo podemos ver por nuestros aparatitos celulares. Entonces ya no hay manera de hacerse el tonto. Pero bueno, yo entiendo que esa historia que existe en nuestro país y lo que sufre también la comunidad judía, en particular en Argentina, tenía cierta incomodidad a veces para fijar una posición contundente, clara sobre este tema. Yo creo que hay que hacerlo igual y que eso nadie tiene que tener miedo porque hay que dejar las cosas en claro, digo. Nosotros vamos a enfrentar al sionismo, eso, y hay muchos judíos de hecho que lo hacen. Yo no tengo nada que ver con la colectividad en ningún sentido, no soy religioso, no vengo de familia judía para nada, pero sí defiendo que no ataquen a ningún judío, del judío, de lo que ha pasado en nuestro país con la actividad judía y demás, y me parece que eso no tiene nada que ver con denunciar el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. Entonces, bueno, eso hay que decirlo con todas las letras. Creo que la clase política le hace mal en prestarse esas confusiones a un sector de la clase política y de la fuerza del peronismo. Vos sabés que hay un gran compañero que fue embajador de Palestina acá durante muchos años, el compañero Wahed,
que siempre decía, nosotros no podemos ser antisemitas porque nosotros Claro. somos semitas. Claro, Los palestinos totalmente. son semitas. Obvio, claro. Totalmente. Así que bueno, te agradecemos muchísimo este reportaje, Agustín. Fue un gusto hablar con vos y seguramente lo reiteraremos porque hay muchas cosas que debatir en la coyuntura y en lo más profundo también. Dale, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo grande. Abrazo Gracias. grande. Agustín Lecky en los micrófonos, en el sonido para el pueblo que es de pueblo, aquí en Radio Rebelde.